El salón principal del Hotel Imperial resplandecía bajo la luz de las lámparas de cristal y los acordes del cuarteto de cuerdas flotaban en el aire, mezclándose con el murmullo sofisticado de la élite. Era la noche más esperada del año, la gala empresarial organizada por la revista Fortuna Global. Solo los nombres más influyentes tenían una invitación, y Alejandro Álvarez se aseguraría de ser el centro de atención. Entró con paso firme, el smoking perfectamente ajustado, el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa calculada en el rostro. A su lado, tomada del brazo, iba Camila, su nueva pareja, una modelo joven de curvas elegantes y mirada ambiciosa, envuelta en un vestido dorado que reflejaba las luces del salón con cada paso. Todos los presentes voltearon a mirar. Los flashes de las cámaras parpadearon con frenesí. Alejandro lo sintió, la envidia, la curiosidad, la admiración. Era exactamente lo que había venido a buscar. «¿Ves?», le susurró a Camila con una sonrisa de superioridad. «No hay nadie aquí que no sepa quién soy». Ella lo miró con adoración fingida, ajustando su pulsera de diamantes. «Y tampoco hay nadie que tenga una mujer como yo». Él rió suavemente, disfrutando del juego. Sabía perfectamente que Camila no lo amaba, pero le encantaba cómo lo hacía sentir, joven, deseado, poderoso. Ella era el accesorio perfecto para su imagen, una prueba viviente de su éxito. Sin embargo, detrás de esa sonrisa segura había un vacío que prefería ignorar. Porque cada vez que asistía a una gala, una cena o un evento, su mente lo traicionaba con el recuerdo de otra mujer. Una que lo acompañó cuando no tenía relojes de lujo ni autos de colección. Una que creía en su talento cuando nadie apostaba por él. Lucía, su exesposa. Recordarla era un golpe en el estómago que él disfrazaba con arrogancia. Se habían divorciado hacía 3 años después de que ella descubriera su traición. Él pensó que podría reemplazarla fácilmente, pero ninguna mujer le devolvió la calma que ella transmitía. No había resentimiento visible en su rostro el día que se marchó, solo un silencio devastador que lo persiguió mucho tiempo. Ahora, en esa noche perfecta, con todos los reflectores sobre él, Alejandro pensaba que por fin la había borrado de su vida. Hasta que algo, una extraña tensión, un presentimiento, empezó a recorrerle la espalda. Camila lo notó. «¿Te pasa algo?», preguntó, tocándole el brazo. «Nada», respondió él con una sonrisa forzada. «Solo que, el aire está cargado esta noche». Ella no entendió, pero él tampoco supo explicar por qué se sentía así. Mientras saludaba a empresarios, políticos y celebridades, no dejaba de mirar hacia la entrada del salón. Y entonces ocurrió. Primero, el murmullo. Luego, el silencio. Finalmente, las miradas girando todas hacia el mismo punto. Alejandro se dio la vuelta y lo vio, la gran puerta de cristal se había abierto, y allí, bajo el marco iluminado, apareció una figura que hizo que el tiempo se detuviera. Lucía. Vestía un largo vestido negro de seda con un escote sutil y una espalda descubierta que dejaba sin aire incluso a los más indiferentes. Su cabello oscuro caía en ondas suaves y sus labios rojos formaban una sonrisa tranquila, casi peligrosa. Caminaba con elegancia, sin prisa, sabiendo que todos la observaban. Pero lo que verdaderamente paralizó a Alejandro no fue su belleza. Fue el hombre que caminaba junto a ella. Sebastián Montero. El magnate más poderoso del país, dueño de conglomerados, bancos y empresas tecnológicas. Un nombre que inspiraba respeto y miedo. Era conocido por su hermetismo y por su vida privada impecable. Hasta esa noche, nadie sabía que estuviera casado. Y ahí estaba con su mano sobre la cintura de Lucía, guiándola entre la multitud como si ella fuera un tesoro. Alejandro sintió como la sangre le subía al rostro. «No puede ser», susurró, con la voz ahogada. Camila frunció el ceño confundida. «¿Quién es ella?». Él no respondió, solo observaba. Lucía avanzaba con paso sereno y el murmullo del salón crecía como una ola. Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras sin cesar. Algunos invitados se levantaron para saludarla, otros la miraban con asombro. El maestro de ceremonias, sorprendido, tomó el micrófono. «Señoras y señores, damos la bienvenida al señor Sebastián Montero y su esposa, la señora Lucía Montero». Esposa. Esa palabra retumbó en la mente de Alejandro como un disparo. Su Lucía, su exesposa, ahora era la esposa del hombre más rico e influyente del país. El corazón le latía con fuerza. No podía apartar la mirada.
Y entonces ella lo miró. A través de la distancia, sus ojos se cruzaron. Durante un segundo, el ruido del salón desapareció. Alejandro se quedó inmóvil. Ella no sonrió por cortesía, ni por nostalgia. Sonrió con una calma letal, la de alguien que ya ganó una batalla que el otro ni siquiera sabe que empezó. Camila notó su tensión y apretó su brazo. Alejandro, ¿la conoces? Él reaccionó con un movimiento brusco. No, mintió, aunque su voz lo traicionó. No la conozco, pero por dentro su mente era un torbellino. Recordó la última conversación con Lucía antes del divorcio. Un día te arrepentirás de no valorar lo que tenías, le había dicho ella con una voz tan tranquila que casi no parecía una advertencia. Ahora comprendía lo que quiso decir. Lucía caminaba entre los asistentes con elegancia natural como si hubiese nacido para estar allí. Sebastián la observaba con orgullo evidente sin apartar su mano de ella. Se detenían a saludar a los empresarios, a los mismos hombres que solían adular a Alejandro años atrás. Y lo más humillante fue verlos a todos inclinándose ante ella, sonriendo, felicitándola por su matrimonio. Camila se removió incómoda. Parece que ella es importante, comentó con un dejo de celos. Alejandro no respondió, solo seguía mirando. Cada paso de Lucía era una herida abierta. Un grupo de periodistas se acercó a la pareja. Uno de ellos preguntó, «Señora Montero, todos la veíamos como una figura misteriosa. ¿Cómo se siente al presentarse por fin públicamente con su esposo?» Lucía sonrió con elegancia. «Se siente bien estar en el lugar correcto», respondió, «al lado de alguien que sabe lo que realmente valgo». La respuesta fue cortés, pero Alejandro sintió el golpe directo en el pecho. La frase no era casual. Era un dardo lanzado con precisión quirúrgica. El resto de la noche transcurrió en cámara lenta. Los focos se centraban en Lucía. Las entrevistas, las fotos, las risas, ella era la estrella. Alejandro, que siempre había sido el centro del poder, ahora era una sombra. Intentó mantener la compostura, pero por dentro hervía. Cada gesto, cada mirada entre Lucía y Sebastián, lo consumía. No era solo celos, era humillación, era el recuerdo de cómo la había subestimado, de cómo pensó que sin él no sería nada. Camila trató de distraerlo, pero su sonrisa ya no convencía a nadie. Varios invitados se acercaban a saludar a Lucía y Sebastián, y cada vez que pasaban junto a su mesa, la gente murmuraba, no era ella la ex de Álvarez. Era imposible escapar del pasado. Cuando la música cambió a un vals lento, Sebastián invitó a Lucía a la pista de baile. Ella aceptó con una sonrisa. Mientras se movían al compás de la música, parecían una pareja sacada de una portada de revista. Sin esfuerzo, sin artificios. Alejandro apretó los dientes. Cada segundo era una tortura. Recordó cuántas veces le había prometido a Lucía llevarla a eventos como ese, bailando juntos, siendo admirados. Pero nunca lo hizo. Porque para él, ella nunca fue suficiente para ese mundo. Y ahora la veía allí, brillando con más clase que cualquiera. Camila, irritada por la falta de atención de Alejandro, se levantó abruptamente. «Voy por una copa». Él ni siquiera la escuchó. Su mirada seguía fija en la pista. Lucía lo sabía. En medio del baile, giró levemente y cruzó su mirada con la de Alejandro otra vez. Esta vez no hubo sonrisa. Solo una expresión serena, casi compasiva, como si le estuviera diciendo sin palabras, «Ya no formas parte de mi historia». Esa mirada fue más cruel que cualquier venganza. Cuando terminó la canción, la gente aplaudió. Sebastián besó suavemente la mano de Lucía, y las cámaras capturaron el momento perfecto. La imagen del magnate y su esposa recorrería todos los periódicos y redes sociales al día siguiente. Alejandro lo sabía. Sabía que al amanecer, su orgullo estaría en ruinas. Que todo el mundo vería a su exesposa convertida en la mujer más admirada del país, y a él como el tonto que la perdió. Trató de apartar la vista, pero no pudo. Lucía se acercó a la mesa de bebidas, apenas a unos metros de donde él estaba. Podía oler su perfume, el mismo que ella solía usar cuando estaban juntos. Esa fragancia le trajo una ráfaga de recuerdos, las risas, las noches en su pequeño apartamento, el amor sincero que alguna vez compartieron. Pero ahora, entre ellos, solo había un abismo. Ella se giró levemente como si percibiera su mirada, y lo observó. Sus ojos tenían un brillo que no era venganza, era libertad.
Alejandro intentó hablar pero no encontró palabras. Lucía, en cambio, simplemente asintió con cortesía, y se alejó con la elegancia de quien no tiene nada que demostrar. Él se quedó allí, inmóvil, rodeado de gente, pero completamente solo. Y por primera vez en su vida, entendió lo que significaba perder de verdad. No dinero, no poder, sino a la única persona que alguna vez lo amó sin condiciones. La música seguía, las risas volvían, pero para Alejandro la noche había terminado. Todo lo que había construido se sentía hueco, sin valor. Porque en esa gala no fue su entrada la que todos recordaron. Fue la de ella. Esa noche, Alejandro comprendió que no existe triunfo más devastador que ver a quien despreciaste convertirse en todo lo que dijiste que nunca lograría ser. El eco de la gala todavía resonaba en los oídos de Alejandro, incluso después de varios días. Pero aquella noche no había terminado cuando las luces se apagaron. En su mente, seguía viendo la imagen de Lucía y Sebastián, bailando en medio de todos, sonriendo como si el mundo entero les perteneciera. Y lo peor era que, en cierto modo, así era. El lunes siguiente, Alejandro trató de concentrarse en su trabajo, revisando contratos y respondiendo correos, pero su mente no podía escapar de aquella escena. El orgullo le ardía. La humillación lo perseguía incluso en su oficina, donde los empleados lo saludaban con la misma sonrisa falsa de siempre, pero con una nueva chispa de curiosidad. Todos habían visto las fotos. Lucía Montero deslumbra en la gala junto a su esposo, el magnate Sebastián Montero. El titular estaba en todos los portales financieros, acompañado de imágenes perfectas, su exesposa tomada del brazo de otro hombre, segura, radiante, triunfante. Camila, que hojeaba una revista en el sofá de cuero, lo notó tenso. ¿Aún piensas en ella?, preguntó con tono molesto. Alejandro levantó la mirada y fingió indiferencia. No seas ridícula. Ella cerró la revista con un golpe seco. Toda la ciudad habla de ellos. De ella. Te están comparando con Montero. El nombre le atravesó como un cuchillo. No hay comparación posible, respondió con frialdad. Él heredó su fortuna. Yo la construí solo. Camila sonrió con sarcasmo. Claro, pero parece que ella prefiere a los hombres que ya tienen todo. La bofetada fue verbal, pero Alejandro la sintió física. Se levantó bruscamente y la miró con una mezcla de rabia y desprecio. Ten cuidado, Camila. No tienes idea de lo que estás diciendo. Ella se encogió de hombros y tomó su bolso. Entonces tal vez deberías dejar de actuar como si todavía la amaras. Cuando ella se marchó dando un portazo, Alejandro se dejó caer en su silla. Respiró hondo, pero el aire le pesaba. No podía evitarlo. Lucía estaba en su cabeza. No por amor, se decía, sino por orgullo. Por la necesidad enfermiza de recuperar el control, de probar que seguía por encima. Aquella tarde recibió una llamada. Era su socio, Rodrigo. Alejandro, necesitamos hablar. Montero está comprando participaciones en una de nuestras filiales. ¿Qué? Se enderezó de golpe. Sí, lo hace a través de una empresa intermedia, pero ya sabemos que es él. Y parece que tiene información interna. Alejandro apretó los dientes. No puede ser casualidad. Rodrigo suspiró. No lo parece. Y, escuché rumores de que su esposa está asesorándolo en sus nuevas adquisiciones. Su esposa. El eco de esas palabras volvió a clavarse en su mente. Lucía. Otra vez. El mundo giraba y, de algún modo, siempre regresaba a ella. Decidido a enfrentarla, Alejandro movió algunos hilos y consiguió una invitación para un evento benéfico al que sabía que Sebastián y Lucía asistirían. No le importaban los donativos ni la prensa. Solo quería verla, hablar con ella, entender si realmente todo esto era una coincidencia, o si ella había planeado su caída. La noche del evento, el ambiente era más íntimo que el de la gala anterior. Un jardín iluminado con faroles, mesas decoradas con flores blancas y música suave. Alejandro llegó solo. Camila ya no era parte de su escenografía. Quería estar libre para actuar sin distracciones. Lucía no tardó en aparecer. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba el brillo natural de su piel. Sebastián, impecable, la acompañaba con esa calma imperturbable que lo caracterizaba. Saludaban a todos con elegancia, pero lo que más enfureció a Alejandro fue que parecían felices de verdad. No fingían, no posaban. Esperó hasta que Sebastián se alejó a hablar con un grupo de inversores. Entonces se acercó a ella.
Lucía, dijo en voz baja, casi un susurro. Ella se giró lentamente. Sus ojos se encontraron. Durante un instante pareció dudar. Alejandro, respondió con un tono sereno pero distante. No esperaba verte aquí. Supongo que no, pero el mundo de los negocios es pequeño. Ella asintió, y aún más pequeño cuando las personas no saben soltar el pasado. Él sonrió con ironía. No vine a hablar del pasado. Entonces, ¿de qué?, preguntó, cruzando los brazos. De ti, dijo él sin rodeos. ¿Y de por qué estás interfiriendo en mis empresas? Lucía arqueó una ceja. Interfiriendo. No exageres. Mi esposo toma decisiones estratégicas. Yo solo opino cuando me lo pide. Ah, sí, replicó con amargura. Qué conveniente. Justo tus opiniones coinciden con cada inversión que me perjudica. Ella respiró hondo y lo miró con compasión. Alejandro, lo que te pasa no tiene nada que ver conmigo. Es la consecuencia natural de tus propias decisiones. No me digas que esto es karma, gruñó él. Lucía lo observó en silencio unos segundos. Luego bajó la voz. No es karma, es simple equilibrio. Esa respuesta lo desconcertó más que cualquier insulto. Intentó reírse, pero su voz sonó hueca. Equilibrio. ¿Eso crees que es esto? Casarte con un hombre que tiene todo lo que yo no pude darte. Lucía negó con la cabeza. No me casé por eso. Me casé porque por fin encontré a alguien que no necesitaba demostrarme su poder. El golpe fue certero. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Y lo amas?, preguntó, casi sin querer. Ella dudó un instante, pero su respuesta fue clara. Sí, lo amo. Y no porque tenga dinero o influencia, sino porque no me hace sentir invisible. Alejandro dio un paso hacia ella, la voz tensa, el rostro endurecido. Tú sigues siendo mía, Lucía. Aunque te escondas detrás de su apellido, sigues siendo mía. Ella se quedó inmóvil, sin miedo, mirándolo directamente. No, fui tuya cuando no sabías cuidarme. Y desde que me dejaste, aprendí que no pertenezco a nadie. En ese momento, una voz grave interrumpió la tensión. ¿Hay algún problema aquí? Sebastián Montero había regresado. Su sola presencia bastó para que Alejandro diera un paso atrás. No era un hombre de gestos violentos, pero su mirada tenía un peso que imponía respeto. Todo está bien, cariño, dijo Lucía, volviendo a su tono tranquilo. Sebastián la tomó suavemente de la mano, pero antes de irse, miró a Alejandro. Le recomiendo que se acostumbre a perder, dijo con voz serena. Es una habilidad que todo hombre de negocios debería tener. Alejandro lo observó marcharse, impotente. Esa calma, esa elegancia, esa seguridad lo irritaban más que cualquier amenaza. No había gritos, no había pelea, solo la certeza de que lo estaban derrotando sin necesidad de ensuciarse las manos. Esa noche regresó a casa con una rabia que no sabía contener. Lanzó la chaqueta sobre el sofá, sirvió whisky y miró su reflejo en el espejo. Se veía envejecido, cansado, vacío. Y en el fondo lo sabía, Sebastián no era el problema. Lucía lo era. Su fantasma seguía allí, recordándole todo lo que destruyó con su soberbia. Pero la humillación no sería el final. Juró que no lo sería. A la mañana siguiente llamó a su asistente. Quiero un informe completo sobre las empresas del Grupo Montero. Quiero saber en qué están invirtiendo, quiénes son sus aliados, qué debilidades tienen. ¿Está seguro, señor?, preguntó ella con cautela. Montero tiene conexiones muy altas. Lo sé, respondió él con la mirada fija. Y precisamente por eso voy a derribarlo. Durante semanas, Alejandro se sumergió en estrategias, reuniones secretas y movimientos financieros. Intentó filtrar información, manipular socios, sabotear contratos. Pero nada funcionaba. Montero siempre iba un paso adelante. Cada jugada que Alejandro preparaba terminaba volviéndose en su contra. Hasta que un día, Rodrigo, su socio, lo llamó con voz grave. Alejandro, necesitamos hablar. Otra vez problemas. Más que eso. Alguien filtró documentos internos. Nos investigan por evasión fiscal. ¿Qué?, gritó Alejandro. Eso es imposible. Rodrigo suspiró. No lo sé, pero lo están moviendo desde arriba. Muy arriba. Y, casualmente, el Grupo Montero ha adquirido participación en la entidad que se encargará de la auditoría. Alejandro se desplomó en su silla. No necesitaba pruebas. Sabía exactamente de dónde venía el golpe. Los días siguientes fueron una pesadilla para Alejandro.
Cada llamada traía malas noticias. Un socio se retiraba, un contrato se cancelaba, las acciones caían sin explicación. Los bancos ya no confiaban en él. Su nombre, antes sinónimo de poder, empezaba a oler a crisis. Al principio pensó que era una mala racha, algo temporal. Pero cuando los rumores comenzaron a multiplicarse, evasión fiscal, fraude contable, colapso financiero, entendió que alguien movía los hilos. Todo parecía perfectamente orquestado, y en el centro de esa telaraña invisible, él sentía la presencia de ella. Lucía. Pasaba las noches sin dormir, revisando papeles, tratando de encontrar dónde empezó la caída. Nada cuadraba, todo se desmoronaba demasiado rápido, como si alguien conociera cada debilidad, cada punto ciego. Y la amarga verdad lo alcanzó como un rayo: la única persona que conocía cada rincón de su imperio, era Lucía. Ella había vivido cada etapa de su ascenso. Sabía cómo pensaba, cómo actuaba, dónde escondía su orgullo. Y ahora, con el poder de Sebastián Montero detrás, tenía todas las herramientas para hundirlo sin ensuciarse las manos. Una tarde, su abogado entró a la oficina con un sobre en la mano. Alejandro, lo siento, pero tienes que verlo. Era una notificación oficial, intervención de activos. El gobierno iba a auditar todas sus cuentas. Él soltó una carcajada amarga. Esto es una broma. Ojalá lo fuera, respondió el abogado. Y hay algo más: el Grupo Montero acaba de adquirir el 51% de tus acciones en la filial de construcción. Legalmente, ya no te pertenece. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tangible. Alejandro se levantó de golpe con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Qué dijiste? Vendieron tus participaciones minoritarias. Los accionistas pequeños aceptaron la oferta. Dicen que fue demasiado buena como para rechazarla. ¡Demonios!, gritó, lanzando los papeles al suelo. Demasiado buena. Claro que sí, porque detrás está ese maldito Montero. Su abogado no respondió. No hacía falta. Todos sabían que el poder de Montero no se limitaba al dinero. Su influencia llegaba a cada rincón de la economía. Y ahora, ese poder estaba del lado de Lucía. Esa noche, el despacho quedó vacío. Solo Alejandro permaneció allí, sentado frente a la ventana, viendo cómo la ciudad seguía su curso, indiferente a su ruina. Recordó los años en que se sentía invencible, cuando todo giraba a su favor. Recordó el brillo en los ojos de Lucía cuando él le decía que juntos conquistarían el mundo. Y recordó el día que la perdió, el día que la humilló por última vez. Eres solo una carga, Lucía. No sabes moverte en este mundo, le había dicho entonces, creyendo que la hería con palabras. Ahora entendía el peso de esa frase. Ella no solo había aprendido a moverse en ese mundo, lo había conquistado. Pasó toda la noche pensando, hasta que, en un impulso desesperado, tomó el teléfono. Llamó al asistente de Sebastián Montero. Necesito una reunión con él. Es urgente. Lo siento, señor Álvarez, respondió la voz al otro lado. El señor Montero no recibe visitas sin cita previa. Dígale que se trata de su esposa. Hubo un silencio. Luego, la respuesta llegó firme. En ese caso, lo verá mañana a las 10. El día siguiente amaneció gris, con un cielo cargado que parecía presagiar algo definitivo. Alejandro se vistió con su mejor traje, como si la apariencia aún pudiera darle algo de control. Pero por dentro, estaba hecho pedazos. Al llegar al edificio de Montero Industries, lo recibió un silencio solemne. Todo era mármol, cristal y orden. El poder tenía una forma allí, y no era la suya. Lucía estaba en la oficina cuando él entró. Sentada detrás de un escritorio con la vista fija en unos documentos, irradiaba calma. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono. Cuando Alejandro cruzó el umbral, ambos levantaron la vista. Alejandro, dijo Lucía, sin sorpresa. Sabía que vendrías. Él intentó mantener el tono firme. ¿Sabes por qué estoy aquí? Sí, respondió ella. Vienes a culparme. No tengo que culparte. Ya sé que lo hiciste. Avanzó unos pasos. Fuiste tú quien le dio a tu marido toda la información para destruirme. Lucía dejó los documentos y se levantó despacio. No te destruimos. Solo dejamos que tus errores hablen por ti. No me dé lecciones, Lucía, replicó él con ira. Esto es una venganza. No lo niegues. Ella lo miró sin alterarse. Venganza. No, si quisiera vengarme te habría humillado en público.
Te habría arrastrado a los tribunales. Pero no lo hice. Estás acabando con todo lo que construí. No, Alejandro, dijo ella con voz firme. Tú lo hiciste. Yo solo compré las ruinas. Él la miró con incredulidad. Lo dices como si te sintieras orgullosa. No me siento orgullosa. Me siento libre. Sebastián, que había permanecido en silencio, se acercó con paso tranquilo. La libertad de Lucía no tiene precio. Pero tú ya no entiendes eso, ¿verdad? Alejandro lo miró con odio. ¿Y tú qué sabes de lo que entiendo? Sebastián no respondió, solo lo observó con una calma que imponía más que cualquier amenaza. Luego, puso una mano sobre el hombro de Lucía. Creo que esta conversación ya terminó. Pero Alejandro no se movió. Lucía, dijo en un tono más bajo, casi suplicante, tú y yo tuvimos una vida juntos. No puedes borrar todo así. Ella lo observó largo rato, en silencio. En sus ojos había una mezcla de compasión y distancia. No te borro, Alejandro. Simplemente aprendí a recordarte sin dolor. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Ella dio un paso hacia él. Durante años creí que la venganza era la única forma de sanar. Pero cuando te vi en la gala me di cuenta de que ya estabas pagando solo. No necesitaba hacer nada más. Él frunció el ceño confundido. Entonces todo esto, las compras, los rumores, los contratos. Lucía suspiró, no fueron por ti, fueron por mí, por empezar de nuevo, por construir algo propio. Si eso te afectó, es porque tus cimientos estaban podridos. Alejandro bajó la mirada. Por un instante, el silencio llenó la oficina. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el murmullo lejano del tráfico. Lucía, murmuró al fin. ¿De verdad eres feliz? Ella sonrió con suavidad. Sí, y no por el dinero ni por el poder, sino porque ya no tengo miedo. Él la miró con los ojos nublados. No sabía si era tristeza, rabia o arrepentimiento. Tal vez todo a la vez. Intentó decir algo, pero su voz se quebró. Lucía se limitó a observarlo. Luego, tomó una carpeta del escritorio y se la entregó. Aquí tienes, es tu parte restante de la empresa. Montero y yo no necesitamos quedarnos con eso. Él la miró sin entender. ¿Por qué haces esto? Porque mi cierre no es tu ruina. Mi cierre es mi paz. Sebastián dio un paso al frente tendiéndole la mano. Buena suerte, Álvarez. Que aprendas a empezar sin destruir a quien te acompaña. Alejandro tomó los papeles, sin fuerza, sin palabras. Salió de la oficina sin mirar atrás. Al llegar al ascensor, se detuvo un instante. Desde lejos, a través del cristal, podía ver a Lucía riendo con Sebastián. No era la risa de una mujer vengativa. Era la risa de alguien libre. Y en ese momento, Alejandro comprendió que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido su oportunidad de ser un hombre digno de ella. Salió del edificio caminando sin rumbo con el sonido de la ciudad ahogando sus pensamientos. Su teléfono vibró con notificaciones pero no las miró. Ya nada de eso importaba. Por primera vez en años no pensó en dinero, ni en poder, ni en éxito. Solo, en lo que había hecho. Y en lo que ya nunca podría recuperar. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas, el viento le trajo un recuerdo. La risa de Lucía cuando eran jóvenes, cuando él prometía que la haría feliz. Sonrió con amargura. Quizás ella nunca necesitó promesas. Solo respeto. Y mientras el tráfico rugía a lo lejos, Alejandro sintió algo extraño, una sensación de vacío, pero también de claridad. Tal vez era hora de comenzar de nuevo. Tal vez, perderlo todo era la única forma de entender lo que realmente tenía valor. Lucía, en su oficina, lo observó irse desde la ventana. Sebastián se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. ¿Te sientes bien?, le susurró. Ella asintió. Sí, por fin todo terminó. Él no volverá a molestarte. No lo creo, miró hacia el horizonte. A veces el peor castigo no es la ruina. Es tener que vivir con lo que uno hizo. Sebastián la besó en la frente. Entonces, lo que mereces ahora es paz. Lucía cerró los ojos, respiró profundo y dejó que el pasado se disipara como humo. Su guerra había terminado, y la victoria no estaba en haberlo destruido, sino en haber recuperado su poder sin odio. Gancho final. El dinero puede comprar respeto, miedo o admiración. Pero hay algo que ni el más rico del mundo puede comprar, la paz de quien aprendió a soltar.